Saludos, soy Abril Levíes, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Yacambú. En esta oportunidad estaré compartiendo información de la comunicación verbal y no verbal. Empecemos por definir el lenguaje y su significado. El lenguaje es el conjunto de sonidos articulados con que el hombre dice lo que piensa o siente. Dicho de otra forma, es un conjunto de señales que dan a entender algo. Aunque hay muchos tipos de lenguaje, habla, escritura, señas, visual, braille, en los humanos el habla es la principal forma de comunicación. El siguiente autor, Bronckart, define el lenguaje como la instancia o facultad que se invoca para explicar que todos los hombres hablan entre sí. Por otra parte, Hierro afirma que se habla del lenguaje siempre que hay una pluralidad de signos de la misma naturaleza cuya función primaria es la comunicación entre organismos. Se puede decir entonces que el lenguaje es el proceso que permite a las personas expresar sus ideas para lograr la comunicación. En relación al significado del lenguaje, es preciso referir dos modos, el denotativo y el connotativo. Dentro de la lengua, estos dos modos coexisten y se complementan uno al otro. La denotación es el significado que se transmite cuando se usan las palabras en su sentido literal o referencial, mientras que en la connotación se utiliza el sentido figurado o simbólico. Citando ejemplos, partiendo del refrán popular morrocoy no sube palo ni que le pongan horqueta, en el modo denotativo, un morrocoy, aunque le coloquen una horqueta, nunca podría trepar un árbol. En modo connotativo o sentido figurado se refiere a aquellas personas que por más que intenten algo, no lo podrán hacer. En este orden de ideas se hace referencia al uso del lenguaje y no es más que la estrategia y la herramienta para la interacción, para expresarse, para la comunicación. En torno a la comunicación lingüística se habla de función referencial o representativa. Consiste en informar o transmitir un contenido o hecho tal como el emisor lo juzga. Función apelativa o conativa. Influye, aconseja o llama la atención del receptor para que actúe de una manera determinada. Y función expresiva o emotiva. Transmite o expresa los sentimientos o estado de ánimo del emisor. Ahora bien, todo ello ocurre en un espacio, un lugar, el contexto social. Este es entonces el lugar donde se producen las interacciones con las demás personas por medio del lenguaje. Respecto a la comunicación verbal, se refiere al proceso de comunicación humana que se da mediante el mensaje verbal, incluyendo el oral y el escrito. Un mensaje verbal implica la creación de significados en la mente del receptor, involucra la percepción e interpretación por parte de una persona o de un grupo de personas. La palabra es el medio de comunicación más directo, no obstante, dependiendo del contexto cultural en el que nos desenvolvamos. La comunicación verbal puede ser más o menos directa, haciendo uso de expresiones propias para hacer referencia a un evento, emoción o pensamiento. Aunque se habla mucho español en distintos países, cada uno de ellos posee una cultura propia y por tanto comparten palabras y expresiones típicas del territorio y de su sociedad, tal cual en el contexto nacional, es decir, en el interior de un país. En el caso de Venezuela, por ejemplo, en Lara se oyen expresiones como Naguará, Aguaro Templao, Apatiquemingo, Amalaya. En el caso del estado Zulia son comunes las expresiones mi alma, vergación que tenéis, que molleja, pa' que vos veáis, entre otros. Si hablamos del estado Mérida, encontramos uy, vea pues, no se toche, entre otras. En el contexto internacional, si has estado en Argentina o has compartido con personas de allí, seguro te suenan expresiones como quilombo, alboroto, lío, boludo, tonto, copado, entusiasmado o pileta, piscina. En cuanto a Colombia, llama la atención sus palabras y expresiones como man, hombre, vieja, mujer, qué pena, qué vergüenza, parcero, amigo, bacano, bueno. Algunas palabras mexicanas son populares por todo el mundo como güey, amigo, qué padre, qué bueno o qué emoción, pinche, despreciable, mezquino, algo negativo. En fin, hay muchos otros países hispanohablantes con una increíble variedad de expresiones y palabras propias de su cultura y de su gente. Dependiendo del contexto, de la situación y del receptor del mensaje, es posible referir dos tipos principales del lenguaje, el formal y el informal. El lenguaje formal es un registro del habla usado en contexto de formalidad o que no son familiares y cotidianos. Un ejemplo sería una conversación médico-paciente. Este lenguaje se identifica debido a que atiende una gramática y ortografía correcta. Las oraciones suelen ser largas y complejas. Utiliza un vocabulario rico variado. Por lo general se habla de usted, correcta pronunciación y no existen omisiones. En cambio, el lenguaje informal es aquel que se emplea en contextos íntimos, familiares, se podría decir entre gente de mucha confianza.
Entre las características del lenguaje informal se tiene que no siempre se cumplen las reglas gramaticales. La pronunciación no siempre es la más correcta, se usan frecuentemente muletillas, modismos, vulgarismos. Se trata de tú y abundan expresiones de carácter coloquial. Otro aspecto importante sobre el tema es el lenguaje directo e indirecto, al cual haremos referencia. Se denomina lenguaje directo a la acción de hablar entre dos o más personas en el mismo espacio y tiempo o a la intervención directa de los personajes. Por ejemplo, un diálogo directo diría: hola, ¿cómo te va? Bien, gracias, y a ti. Por su parte, el lenguaje directo es aquel en el que alguien hace referencia de lo que ha dicho otra persona o personaje, es decir, comunicar de modo fiel lo que ha dicho otra persona. Por ejemplo, Alberto dijo que no quería ir a la feria. En la lectura del lenguaje, el directo permite conocer más la personalidad de los personajes, su forma de pensar y hasta su estado de ánimo. Por otra parte, el lenguaje indirecto aparece cuando el narrador hace referencia a lo que dijeron los personajes. Por ejemplo, cuando un periodista cita a alguien usa el lenguaje directo y cuando está haciendo un comentario o un refrito de la conversación utiliza el lenguaje indirecto. Finalmente, nos referimos a los elementos no verbales en la comunicación. En ella, la transmisión del mensaje se realiza sin el uso del habla. La comunicación no verbal se compone de gestos, miradas, movimientos de las manos y brazos, postura, risas, sonidos gurutales, tono y velocidad de la voz, entre otros elementos. Esta permite entender a otros más allá de una conversación. Por medio de esta expresamos necesidades, emociones, satisfacción e incluso enojo o molestia. Suele decirse comúnmente que el cuerpo no miente, por lo que la comunicación no verbal te permite comprender lo que una persona experimenta cuando interactúas con él. Muchísimas gracias, eso es todo.